Cuba herida de muerte. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Cuba es un basurero gigante y con un gran número de viviendas e infraestructuras básicas deterioradas que provocan desgracias personales, como la niña del Cotorro, que el día sábado murió ahogada por una inundación. La crisis económica crónica del comunismo de compadres no justifica que los cubanos vivan abandonados a su desgracia, cuando parte de los recursos empleados en absurdos como el programa de construcción hotelera y el alarde de vacunas propias anti-COVID-19 pudieron emplearse para mejorar la seguridad ciudadana, que no solo incluye patrulleros y tonfas, otro despilfarro notable. No hay dinero en el mundo que consuele a unos padres cuando pierden a un hijo, especialmente cuando ocurre de manera absurda, como viene ocurriendo en Cuba en los últimos años, pero los estados tienen la obligación de proteger a los ciudadanos y de propiciar mecanismos de resarcimiento, sobre todo cuando alardean de protección social, de revolucionarios códigos familiares y usan el cambio climático como mantra neocomunista post-muro de Berlín. La naturaleza salva y mata con igual intensidad en todas partes, pero si los barrenderos no tienen medios para limpiar las calles, aceras y caminos rurales, comunales no tienen camiones para la recogida de basura, generándose un vertedero más en cada barrio, mientras el principal de la calle 100 contamina diariamente la respiración habanera. La culpa es de quienes gobiernan y de nadie más. La letra e intención legislativa son importantes, pero si los legisladores no se ocupan de limpiar y conservar Cuba, las familias están expuestas a derrumbes, enfermedades transmisibles, accidentes y no hay ley, por justa que sea o parezca, para resguardar a las víctimas. Aunque la propaganda caduca siga echando los muertos a Estados Unidos e intentando homologar la desgracia propia a las ajenas, elegida siempre de manera selectiva, oportunista y mentirosa. En el alma cubana, los niños son la esperanza del mundo, porque son los que saben querer, y cuando la desidia y el abandono gubernamental, agravados por fenómenos naturales, matan a inocentes, la nación llora y maldice al Estado fallido, que, cual plaga bíblica, sigue exterminando a los pobres de la isla, que un día fue luminosa y ahora sobremuere entre tinieblas, duelos y alaridos. Mientras tanto, el régimen insensible ante el agravamiento de la crisis. En 2022, el régimen insiste en invertir en hoteles, como hiciera en los últimos años, incluso mientras la pandemia del COVID-19 agravaba la situación de los cubanos y la adopción del paquetazo económico de la tarea de ordenamiento apretaba las sogas de la escasez en los hogares y disparaba la inflación. El gobierno cubano prefiere seguir invirtiendo en sectores ajenos a los servicios básicos y la alimentación, que aliviaría ese panorama. De acuerdo con las cifras publicadas en la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, entre enero y junio de 2022, las inversiones por el sector de la economía beneficiaron de manera desmedida a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluyen la inversión en hoteles e infraestructura turística. Este comportamiento, que confirma el rumbo que toma el presupuesto en Cuba en los últimos años, mientras las autoridades admiten no tener los recursos para invertir en la renovación de las termoeléctricas en la isla, en tanto los apagones hunden todavía más la economía y hacen imposible la vida de los cubanos, significa que solo en ese sector se invirtieron 10.691 millones de pesos cubanos. Ello contrasta con los 276.6 millones dedicados a la educación, 386.2 a la cultura y deporte, 626.5 millones destinados a la salud pública y a la asistencia social, y los 830 a la agricultura, ganadería y silvicultura. El sector que recibe la segunda mayor cifra de inversiones en el primer semestre del año presente es la industria manufacturera, con 5.910.8 millones, poco más de la mitad de la cifra dedicada a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. El economista cubano Pedro Monreal subrayó al analizar las cifras oficiales de ese sector, que concentra un tercio de la inversión total del país. Acotó que en la primera mitad de 2022, el peso relativo de esa inversión fue menor en el pico de 2020, 45.6%,
pero sigue siendo irracionalmente alto con un contexto de inseguridad alimentaria donde el agro apenas recibe el 2.6% de la inversión. Monreal estimó que las distorsionadas prioridades de la inversión en Cuba reflejan en sus dispares resultados el aumento del 10.7% en habitaciones hoteleras en 2022 respecto a 2017, cuando con muchas menos habitaciones se acogieron a 4.6 millones de visitantes, coexiste con una profunda crisis del agro. La superación de la crisis agropecuaria en Cuba requiere, como mínimo, que se regrese a dedicarle al agro, especialmente al sector privado, un 8% de la inversión nacional total, lo que equivaldría aproximadamente a un monto de 5 o 6 mil millones de pesos anuales, sugirió el economista. Esta situación se produce a pesar de que los resultados oficiales del turismo internacional siguen arrojando una muy escasa ocupación ya existentes. La tasa de ocupación media de 14.4% de turismo internacional en Cuba en el primer semestre de 2022 fue superior a la tasa media del primer semestre del año anterior, 5.1%, pero inferior a la tasa, también baja, del 25.4% registrada en igual etapa de 2020, explicó Monreal. Otra vez echando mano a las cifras de la UNEI, el economista advirtió que la reciente tasa de ocupación semestral del 14,4% del turismo internacional en Cuba es inferior a las tasas mensuales de años normales como fueron el 2018 y 2019 e inclusive inferior a las tasas de un año malo como 2020. La construcción de nuevas habitaciones turísticas llegó a rozar el 50% de la inversión entre 2020 y 2021, de acuerdo con las cifras oficiales. Mientras tanto, Cuba se encuentra entre los países con la inflación más elevada del mundo, según el registro de la inflación que elabora el prestigioso economista estadounidense Steve Hague de la Universidad Johns Hopkins. El colapso económico no conoce límites en el paraíso comunista. Cuba ocupa el tercer lugar en el resumen de la inflación de la semana, dijo el experto en su cuenta de Twitter. Hague realizó una última medición el pasado jueves 15 de septiembre, en la que la isla alcanzó un 135% anual. El régimen comunista ha dejado a la economía cubana en ruinas, dijo el eminente profesor entonces. Debido a la ineficiencia del gobierno por controlar la situación económica, el poder de compra del salario medio nacional es cada vez más bajo, mientras las divisas extranjeras siguen subiendo su valor en el mercado informal. Lamentablemente, así estamos en Cuba, mis amigos. Y así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente